vamos a ver la regulación de la hormona tiroidea por medio de la inmunoglobulina o la globulina que se une a la glándula tiroidea. Esta es la thyroxine binding globulin. Es una proteína que transporta a la hormona tiroidea en la sangre. Tenemos, aquí está un vaso capilar, y tenemos la hormona tiroidea T3 y T4, pero la vamos a encontrar de dos maneras. La podemos encontrar de manera libre, que se llama fracción libre, o unida a esta proteína, a la tiroxina thyroxine binding globulin, una globulina que se une a la tiroxina. Estas son las formas en las que encontramos a la T3 o a la T4. Entonces, aquí los puntitos que puse es la hormona tiroidea T3 o T4, aquí está en la sangre. Y podemos unirla a la thyroxine binding globulin. Entonces, digamos, esta es la proteína o la globulina, y aquí va a estar unida también la T3 y la T4. Entonces, en la sangre encontramos a la hormona tiroidea de dos maneras. La fracción libre, que es la que no está unida a la globulina, y la fracción que está unida a esa globulina, a la thyroxine binding globulin, la globulina que se une a la tiroxina. Entonces, toda la regulación del eje hipotálamo hipófisis glándula está dado por la fracción libre. Entonces, la fracción libre es la que regula al eje. No importa cuánta cantidad total tengamos de T3 y T4, porque la cantidad total de T3 y T4 va a ser la suma de estas dos. Va a ser la fracción libre más la que está unida a la thyroxine binding globulin. Esto va a ser la cantidad total de T3 y T4 que vamos a tener en la sangre. Pero lo que nos hace la regulación del eje hipotálamo hipófisis glándula es la fracción libre. Entonces, rápidamente recordamos cómo está el eje. Tenemos el hipotálamo que libera la hormona liberadora de la tirotropina. Esta es la célula del hipotálamo. Aquí libera la hormona liberadora de la tirotropina. Esta llega a las células de la adenopófisis. Aquí está la adenopófisis. Esta tiene su receptor para la hormona liberadora de la tirotropina. La hormona liberadora de la tirotropina llega y esto estimula a que la adenopófisis produzca la TSH, o la hormona estimulante de la tiroides, o tirotropina, que es lo mismo. Entonces, la tirotropina es secretada a la sangre y finalmente llega a las células foliculares de la glándula tiroidea, y esto hace que se produzca la T3 y la T4. En otros videos anteriores, posteriores, como sea que lo estés viendo, ya tengo el video en donde pongo la regulación de la T3 y la T4 en el eje hipotálamo hipófisis glándula. Esto es, si hay un aumento de T3 y T4, el hipotálamo responde disminuyendo la producción de la hormona liberadora de la tirotropina. Si por si tenemos mucha T3 y mucha T4, no queremos producir más, entonces vamos a tratar de inhibir la producción. ¿Cómo tratamos de inhibirla? La T3 y T4 llegan aquí al hipotálamo e inhiben la liberación de la hormona liberadora de la tirotropina. Si tenemos mucha T3 y mucha T4, o mucha T4, esto hace que disminuya la producción de la hormona liberadora de la tirotropina. Y si tenemos baja T3 o baja T4, entonces lo que queremos es producir más hormona tiroidea. Entonces, como tenemos baja T3 y T4, estas no llegan al hipotálamo, y como no llegan, no se inhibe la hormona liberadora de la tirotropina. Entonces tenemos mucha secreción de la hormona liberadora de la tirotropina, que llega a la adenopófisis, se libera la TSH, y la TSH estimula a la glándula que produzca hormona tiroidea. Entonces, una disminución de la hormona tiroidea produce un aumento de la hormona liberadora de la tirotropina. Esto ya está en otros videos. Ahora, específicamente, la fracción libre de la hormona tiroidea es la que regula el eje hipotálamo hipófisis glándula, es la que llega aquí. Recordemos que tenemos la hormona tiroidea que está unida a la globulina y la que está de manera libre. Es esta, la que está de manera libre, la que va a llegar al hipotálamo y va a inhibir la secreción de la hormona liberadora de la tirotropina. Es esta, la fracción libre, la que regula al eje. Y es esta la que define si el paciente tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, la fracción libre, ya vemos que es la que regula
regula al eje y también es la que define o la que nos da el diagnóstico de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Entonces vamos a ver a lo que me refiero con esto. El hipertiroidismo está dado por los síntomas del paciente, que tenga taquicardia, que tenga diaforesis, que tenga, digamos, que todo el tiempo tiene calor, aunque haya, por ejemplo, muchísimo frío, el paciente tiene calor, aunque esté en un ambiente súper frío, y un montón de cosas. Un montón de cosas definen o son los síntomas del hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo se da porque tenemos aumento de la hormona tiroidea, pero no de la hormona tiroidea en total, sino de la hormona tiroidea, la fracción libre. Entonces, hipertiroidismo es un aumento de la fracción libre de la T3 o de la T4. Y es esto lo que nos va a dar los síntomas del paciente, que todo el tiempo tiene calor, que tiene taquicardia y un montón de cosas. Pero bueno, entonces aquí es esto, un aumento en la fracción libre nos da el hipertiroidismo. Esto es distinto de tener un aumento de la cantidad total de T3 y T4. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos tener un aumento de la T3 y de la T4 total, pero que no aumente la fracción libre? Esto es si aumentamos las globulinas que se unen a la hormona tiroidea, en total vamos a tener pues más hormona tiroidea, porque tenemos, lo voy a poner aquí, si aumentamos la thyroxine binding globulin, si aumentamos la globulina que se une a la hormona tiroidea, vamos a tener más T3 y más T4 que se van a unir, que se unen a la globulina. Y esto en principio nos sería una disminución de la fracción libre, porque digamos, si tenemos, bueno, voy a borrar aquí. Digamos que aquí está la sangre, lo voy a poner así en un recuadro. Tenemos la sangre y tenemos fracción libre y tenemos fracción que está unida a las globulinas. Las estoy poniendo así grandes para que se distinga bien. Entonces la cantidad total está compuesta por la fracción libre y la que está unida a la thyroxine binding globulin. Aquí tenemos una cantidad total. Digamos que tenemos, lo que sea, 20 moléculas. Digamos que tenemos 20 moléculas de la hormona tiroidea. Digamos 10 libres y 10 unidas. Entonces, si aumentamos las globulinas, voy a poner, digamos, 2 más. Entonces, pongo otra, más hormona tiroidea se va a unir a estas globulinas. Entonces, ahora vamos a tener, digamos, 12 moléculas de la hormona tiroidea que están unidas a la globulina y 8 que van a estar libres. Entonces, en principio, disminuye si aumentamos a la thyroxine binding globulin, a la globulina. Esto ya vemos que hace que más hormona tiroidea esté unida a la globulina. Entonces, más T3 o T4 están unidas. Y esto nos hace una disminución de la fracción libre. Aquí la fracción libre antes era 10, ahora es 8. Tenemos una disminución de la fracción libre, pero no hay un cambio total en la hormona tiroidea. Teníamos 8, bueno, antes teníamos 10 libres y 10 unidas. Ahora tenemos 8 libres y 12 unidas. Entonces, en total, seguimos teniendo 20 moléculas de la hormona tiroidea. Entonces, aquí, una disminución de la fracción libre de la hormona tiroidea y no hay cambio de la cantidad total de T3 y de T4. Esto es, digamos, al principio. Ahora, como tenemos una disminución de la fracción libre, recordemos que dijimos que la fracción libre es lo que regula al eje hipotálamo hipófisis glándula. Y dijimos, si tenemos una disminución de la hormona tiroidea, de la fracción libre, antes teníamos 10, ahora tenemos 8. Si tenemos una disminución, ¿qué va a hacer el hipotálamo? El hipotálamo compensa produciendo más hormona liberadora de la tirotropina. Si se produce más hormona liberadora de la tirotropina, se produce más TSH. Y si se produce más TSH, vamos a producir más hormona tiroidea. Entonces, digamos, a largo plazo, esto termina en un aumento de la producción de la T3 y de la T4.
un aumento de la hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea se secreta, digamos, de manera libre a la sangre y luego ya se puede unir o se puede no unir, pero se secreta a la sangre. Entonces, en total, vamos a tener estas 20 moléculas que teníamos de hormona tiroidea más las nuevas que vamos a producir. Entonces, en negro voy a poner nuevas hormonas tiroideas. Digamos, se produjeron 5 más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, o bueno, 6. 6. Entonces, ahora vamos a tener 26 moléculas de la hormona tiroidea. 26 moléculas. Entonces, y la fracción libre se va a quedar igual. O sea, aunque hubo una disminución al principio de la fracción libre, porque pasamos de 10 a 8, cuando hicimos un aumento de la producción de la hormona tiroidea, esto fue por un aumento de la hormona liberadora de la tirotropina, que finalmente hizo que se produjera TSH y de aquí se produjo más hormona tiroidea. Entonces, esta hormona tiroidea se produce en cantidades suficientes para que ya una vez que se distribuya esta nueva hormona, en qué tanto se va a unir y qué tanto no se va a unir a las globulinas que tenemos en la sangre, la cantidad que se va a producir de hormona tiroidea es la cantidad suficiente que para ya una vez que esté distribuida, o sea, ya cuáles están unidas y cuáles no, tengamos la cantidad normal de fracción libre que teníamos antes. O sea, teníamos 8, pero antes teníamos 10. Vamos a producir suficiente hormona tiroidea para que ya dividiendo entre las que se van a unir y las que no se van a unir, tengamos de regreso otra vez 10 hormonas libres. Entonces aquí ahora tenemos 26, pero la fracción libre ya no va a cambiar. Entonces ese va a ser un paciente que, digamos, por alguna razón aumentó la tiroglobulina, la tyrosine binding globulin, la globulina que se une a la tiroxina. Esto puede ser, por ejemplo, que el paciente esté tomando estrógenos de alguna manera. Se está tomando, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, o si es una paciente que está embarazada, en cualquiera de estas dos hay un aumento de los estrógenos, y los estrógenos promueven la producción de la globulina que se une a la tiroxina. Y ya vimos, si tenemos un aumento de la globulina, en principio hace un aumento de la hormona tiroidea que va a estar unida a esta globulina y va a disminuir la fracción libre. Pasamos de 10 libres y 10 unidas, ahora tener 8 libres y 12 unidas. Entonces no cambió la cantidad total de T3 y T4, pero disminuyó la fracción libre. Y en consecuencia vamos a tener que esta disminución de T3 y T4 de fracción libre hace que se libere más hormona liberadora de la tirotropina. Entonces finalmente producimos más hormona tiroidea por medio de la regulación. Y al producir más hormona tiroidea, ahora vamos a tener más hormonas aquí. Si teníamos 20, aquí tenemos 20 en total, y digamos agregamos otras 6 más, ahora en total vamos a tener 26. Y estas 26 van a estar compuestas por 8 libres, 12 unidas, que son las que teníamos antes, más otra fracción que se va a unir a las globulinas y otra que se va a quedar libre. Entonces, de estas 6 vamos a tener, por ejemplo, 3 que se quedan libres, y otras 3 que se quedan unidas. Entonces, en total ahora tenemos 26, y tenemos que de las nuevas 6 que agregamos, unas van a estar unidas y otras no van a estar unidas a las globulinas. De hecho, aquí no serían 3 las que estén unidas, o 3 libres, sino que serán 2 libres y 4 unidas, porque esto va a terminar en que la cantidad de hormona libre que tengamos de T3 y T4 sea la misma que tengamos antes, o que teníamos antes de hacer este trastorno, antes de aumentar la concentración de la globulina. Entonces, de esta manera, ya que pusimos las 6 nuevas hormonas tiroideas, se va a dividir en 2 libres y 4 unidas, estas 6. Entonces, en total, tenemos otra vez 10 libres, y, bueno, tenemos más unidas, tenemos 16 unidas. Pero esto no importa. Lo que importa es que tenemos otra vez las 10 libres que tuvimos antes de hacer el cambio del aumento de la globulina. Entonces, la fracción libre no cambió, pero cambió la cantidad total. Pasamos de 20 a 26. Y esto no se define como hipertiroidismo. El paciente, si toma anticonceptivos orales o está embarazada, no va a tener síntomas de hipertiroidismo, porque lo que no cambió fue la fracción libre. O sea, cambió al principio, pero finalmente se compensa.
Entonces, como se compensa y finalmente tenemos la misma fracción libre, el paciente no va a tener síntomas de hipertiroidismo. Esto es si aumenta la globulina. Si aumenta la globulina, el paciente va a tener un aumento de la cantidad total de la T3 y la T4, pero no va a tener un aumento de la fracción libre. Y la fracción libre es lo que nos regula el eje y es lo que hace los síntomas del hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo es por un aumento de la fracción libre. Podemos tener un aumento de la fracción libre, que esto define el hipertiroidismo, o podemos tener un aumento de la cantidad total, que esto nada más sería un aumento de la globulina que se une a la glándula tiroidea. Entonces hay que distinguir estas dos cosas. Por eso cuando le estamos sacando estudios de laboratorio a un paciente que creemos que tiene hipertiroidismo, no le pedimos cantidad total de T3 y T4, le pedimos fracción libre, porque si la fracción libre está aumentada, sí va a tener hipertiroidismo. Si tiene aumentada la T3 y T4 totales, esto no quiere decir que tenga hipertiroidismo. Obviamente en el hipertiroidismo, que tiene un aumento de T3 y T4 de la fracción libre, obviamente sí va a tener un aumento de la T3 y T4 totales, pero las T3 y T4 totales también pueden estar aumentadas, por ejemplo en este caso, en donde aumentamos la globulina, y esto no nos daría un aumento de la T3 y T4 fracción libre. Por eso un paciente que venga con hipertiroidismo se le pide fracción libre de T3 y de T4, no cantidad total de T3 y de T4. Entonces, esto es cierto para el hipertiroidismo y es cierto para el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo está definido por una disminución de la fracción libre de T3 y de T4. Si queremos ver si un paciente tiene hipotiroidismo, le pedimos fracción libre de T3 y de T4. No le pedimos cantidad total de T3 y de T4. Porque aunque el paciente en un hipotiroidismo va a tener disminución de la cantidad total de T3 y T4, también puede tener una disminución de T3 y T4 totales porque tengamos una disminución de la globulina. Si tenemos una disminución de la globulina, pues vamos a tener menos hormona tiroidea que se una a la tiroglobulina. Entonces, en total tendremos menos hormona tiroidea, pero la fracción libre seguirá siendo la misma. Entonces, tanto para el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, lo que pedimos son las fracciones libres de la hormona tiroidea, no las cantidades totales. Porque obviamente, si el paciente tiene un hipotiroidismo o hipertiroidismo, en donde estén afectadas las fracciones libres, obviamente las cantidades totales van a estar afectadas. Pero si pedimos las cantidades totales no nada más están influenciadas por la fracción libre, sino también por la globulina. Entonces, mejor pedimos la fracción libre a pedir la cantidad total. Nos vemos en el siguiente video.